una canasta básica alimentaria con enfoque nutricional. Sí, mi amigo, así como lo está escuchando, porque sobre esto ha trabajado y mucho la UDELAR y vamos a recibir con mucho gusto a uno de los responsables. Vamos a recibir a Jerónimo Brunet, licenciado en Sociología, docente del espacio interdisciplinario justamente de la UDELAR. Brunet, buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, para arrancar, ¿de qué va esto? ¿Qué es una canasta con enfoque nutricional? Bien, una canasta básica alimentaria con enfoque nutricional es un ejercicio que hicimos pensando en poder cuantificar, es decir, alcanzar o buscar o calcular el costo de una alimentación saludable, en el caso de este proyecto en particular, considerando dos aspectos que son centrales como lo son las necesidades nutricionales de las personas, es decir, las necesidades que nosotros precisamos para crecer y desarrollarnos y mantener ese crecimiento, así como también las características de la alimentación de la población uruguaya. Ajá. Es decir, es un ejercicio para poder pensar en cómo cumplir esas dos grandes condiciones para la población. Y obviamente asignarle un valor monetario, que es un insumo que sirve para el día a día también. Tendríamos que poner redoblante y preguntarte a cuánto asciende la última canasta que hayan hecho. Nosotros actualmente tenemos publicado un informe, el informe de metodología, de descripción un poco de cómo llegamos a la construcción de esta canasta, que es una forma también de transparentar un poco los pasos que seguimos y los procedimientos, que son un poco intrincados, como solemos decir. Y ese informe es para mayo. El valor actualizado al mes de agosto de 2024 implica básicamente que alcanzar las necesidades nutricionales, es decir, a través de un conjunto de alimentos para una persona representativa de la población uruguaya, tiene un costo mensual aproximado de 6.770 pesos. Unos 226 pesos por día aproximadamente. ¿Cómo ha sido la evolución? Desde mayo, ¿no?, que hacen ese cálculo. Sí, esta canasta nosotros la hemos pensado y hemos intentado analizar su evolución a lo largo desde a partir del año 2011, pero partimos principalmente de los datos de la encuesta de gastos e ingresos para conocer un poco cuáles eran los patrones de alimentación, es decir, qué comían los uruguayos para poder construir y calcular con un modelo matemático el mínimo costo de esta canasta. Es decir, tenemos datos que son de una serie desde el año 2011 hasta el año 2024, ¿sí? Y bueno, esas series tienen distintas variaciones y demás, que estamos analizando y estamos en vías de publicar un artículo respecto a esto particularmente. Pero de mayo a ahora, teniendo en cuenta la inflación, ¿se ha mantenido más o menos el costo? Se ha mantenido, sí, inclusive si pensamos en el valor de mayo, que era de 6.845 pesos, en realidad está un poquito por debajo. Eso tiene que ver con variaciones que se dan naturalmente dentro del año por distintos motivos, ¿no? Y obviamente también dependiendo de las características y de los alimentos que la componen, por supuesto. Ahora, Brunet, esto, usted lo decía, es un insumo. ¿Para qué? ¿Para la creación de políticas públicas? ¿Para hacer otro tipo de evaluaciones a nivel estatal? ¿Para qué nos serviría tener esto? Nos sirve a distintos niveles. Primero hay un nivel que es el que quizás el televidente puede estar pensando. ¿Por qué la UDELAR se aboca a esto a nivel sociológico? ¿Qué tiene que ver? Bueno, creo que sería pertinente poder explicar el objetivo que persigue, ¿no? Exacto. Sí, la idea es por lo menos tener una referencia, ¿sí?, para nuestro día a día de cuál es el costo de una alimentación saludable bajo un enfoque de derechos y que respete en cierta medida, porque obviamente introduce modificaciones a lo que consumimos, pero que respete en cierta medida los patrones de alimentación de la población. Claro, que no tengan que comer únicamente fideo, arroz y leche y nada más. Exactamente, sí, es una canasta muy variada, estamos hablando de 69 productos, ¿sí?, que incluyen alimentos e ingredientes de distinta índole, obviamente a nivel los alimentos naturales como las frutas y las verduras o las carnes, pero también, por ejemplo, quesos o panes o distintos productos lácteos que también son para una vida diaria. Pero la idea es básicamente pensar en esto, en una referencia, ¿sí?, para que tengamos para nuestro día a día de pensar aproximadamente, sí, de vuelta, pensando en todas estas cuestiones que estamos hablando de una persona representativa, sí, que estamos hablando de una persona promedio de la población que considera las distintas características de los niños, de los adultos, de los adolescentes, pero que la idea es básicamente tener una referencia para tener una idea de cuánto es que nos vale alimentarnos cotidianamente. Al mismo tiempo es un insumo para otro tipo de ámbitos de toma de decisión relacionados a las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, transferencias de alimentación. Por ejemplo, transferencias de alimentación, sí, me iba a quedar un poquito antes, por ejemplo, lo que tiene que ver con que esto está muy vinculado a los umbrales que nosotros definimos para medir pobreza en el país. Nosotros en Uruguay medimos pobreza a través de un enfoque de pobreza monetaria, ¿sí? Medimos pobreza por ingresos y dentro de ese enfoque de medición de la pobreza por ingresos, el componente de las necesidades alimentarias o nutricionales es un componente relativamente importante dentro de cómo se construyen esas líneas que nosotros definimos arbitrariamente en cierta medida. Por lo tanto, este insumo también permite revisar o poner en discusión
¿sí? Nuevos umbrales para la medición de la pobreza. Al mismo tiempo, como tú decías, tiene una implicancia directa en pensar un poco cuáles son las necesidades de determinados grupos de la población a la hora de pensar en los montos de determinadas transferencias monetarias, siempre y cuando estemos pensando en transferencias que estén destinadas exclusivamente a la alimentación, porque en cierta medida esto es lo que el indicador que creamos básicamente apunta a eso, ¿no? En esta, ustedes elaboraron, digamos, qué parte de costos ocupa cada tipo de alimento, etcétera. ¿Se sorprendieron por algo de esa torta, digamos, valga la redundancia, hablando de alimentación? ¿De qué rubro de alimentos se lleva la mayor cantidad de insumos de esta canasta, digamos? ¿Qué es lo más caro, digamos, de cubrir en cuanto a necesidades alimentarias? No nos llevamos una sorpresa realmente, porque esto obviamente que tiene que ver con una línea de trabajo que se viene desarrollando desde el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, al cual pertenezco, y el Observatorio de Derecho a la Alimentación, que está vinculada al acceso económico a los alimentos. Es decir, y bajo ese tipo de estudios que hemos desarrollado hemos encontrado que los hogares ante dificultades de acceso económico tienden a sacrificar algunos alimentos que consideran que son más caros. Y ahí tenemos, por ejemplo, las carnes, ¿sí? Las frutas y las verduras, que casualmente son las que ocupan, en cierta forma, la mayor parte de esta torta del costo total de la canasta. Por lo tanto, en realidad, no nos llevamos una sorpresa muy importante. Lo que sí es cierto es que el tamaño de esa torta y el peso que tienen, por ejemplo, las frutas y las verduras, responde básicamente a que nosotros introducimos modificaciones en las cantidades mínimas que se deberían de consumir en línea con lo que dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y lo que plantea la Guía Alimentaria para la Población Uruguaya. Entonces eso implica aumentar el consumo. Por ende, es esperable que dentro de la proporción del costo total, la proporción del costo de frutas aumente. De las principales modificaciones, la incorporación entonces de frutas, verduras y carnes. ¿O hay algo que dijimos, no, bueno, por acá también tiene que estar el cambio nutricional o de alimentación? Yo diría que el estudio representa una novedad para el país en particular, porque nunca se habían desarrollado este tipo de trabajos para el caso de Uruguay. Y yo te diría que uno de los aspectos que es centrales es primero el respetar y considerar la variedad y las cantidades mínimas de lo que la población uruguaya consume. Es decir, excluyendo algunos productos como son los alimentos ultraprocesados, que son no saludables y están asociados a mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles. El respetar esos patrones de alimentación en cierta medida como un mínimo es una novedad importante. Y por otro lado, el incorporar mayores exigencias a la hora de consumir alimentos recomendados, como en el caso de frutas y verduras, cuyo consumo en la población nacional está muy por debajo de las recomendaciones, y esta canasta lo que busca es aumentarlos. Es decir, tomando como referencia las recomendaciones, marca un piso de consumo de frutas y verduras que está cercano a los 500 gramos, que es mayor que los 400 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud a partir de los 10 años. Decías que es un estudio novedoso para el país. Te pregunto, con el derecho comparado, digamos, ¿hay experiencias de este tipo en la región, en el continente, en el mundo? Hay algunas experiencias, no con la misma metodología exacta, sí, en distintos países, en el caso de Brasil, en el caso de México, y después en distintos países de alta renta de Europa principalmente, también en Australia. Sí, hay algunos trabajos, y también hay unos trabajos que son de alcance global, que están desarrollados por la FAO, que básicamente tienen como objetivo estimar cuál es el costo de una dieta saludable, quizás bajo un enfoque un poco distinto y quizás no incorpora de la misma manera los patrones de alimentación de la población local. Es decir, hay estudios, ¿sí?, con metodologías distintas, ¿sí?, y lo que para nosotros es un avance es poder desarrollar una metodología que sea nacional y que considere los patrones de alimentación de la población. ¿Y qué utilidad se le da en esos países y qué derivaciones, consecuencias han tenido? Bueno, el monitoreo del costo de los alimentos es en sí mismo, y a partir de quizás inicio del siglo XXI, es algo que ha tenido cada vez mayor importancia. Es decir, a medida que uno ha observado que los precios de los alimentos tienden a aumentar, ese tipo de indicadores son importantes para tomar decisiones. Entonces, el monitoreo de los precios de los alimentos es un aspecto que viene creciendo en importancia a lo largo del siglo XXI. Y en particular, sí, yo diría que en el caso de este tipo de indicadores,
lo importante o la ramificación interesante es que se han abocado específicamente a medir el costo de alimentos y de dietas saludables, lo cual está muy vinculado obviamente a la prevención de enfermedades no transmisibles y es de por sí un aspecto que es importante a la hora de pensar en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Claro, lo que ustedes calcularon es el costo de una canasta de una alimentación saludable con todas las porciones recomendadas en esa orientación para una persona promedio en Uruguay. ¿Es correcto? Nosotros hicimos, si calculamos la forma más barata de adquirir una combinación de 69 alimentos que permitan alcanzar nuestras necesidades nutricionales para crecer y desarrollarnos, no solamente la energía para nosotros levantar y venir a trabajar, por ejemplo, ¿sí? Para una persona representativa de la población. Es un piso mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que como se construye con modelos matemáticos, en realidad la implicación directa de esto es que nosotros en nuestro día a día sería muy difícil alcanzar ese mismo costo a la hora de comprar esta canasta de alimentos. Implicaría que nosotros, a partir de ese precio de total, podríamos encontrar esa combinación de productos que nos permitan alcanzar las necesidades. Es una referencia. ¿Cuánto dista eso de la realidad? O sea, de la realidad cotidiana, de las elecciones que hacen los uruguayos por gusto, por nivel de información que tienen a propósito de los efectos de esa alimentación y por cuestiones económicas también, ¿no? Que muchas veces se elige por precio. Y a eso que ibas es importantísimo. Es decir, esto no refleja las decisiones de compra que nosotros tomamos en nuestra vida diaria. Eso es importante. Cuando uno va a un supermercado, uno se concentra en distintos aspectos que pueden ser, dentro de ellos, el precio, la calidad. Uno mira, por ejemplo, la calidad de determinados envases o determinados productos que prefiere por determinados motivos que no necesariamente son el precio. Aparte, una persona cuando va a hacer compras no considera específicamente qué aporte de cada nutriente tiene cada alimento. Entonces, en ese sentido hay una distancia importante respecto a lo que este cálculo genera y las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida diaria. Eso es importante. Por eso es que siempre lo que estamos intentando transmitir es que estamos hablando de un mínimo a partir del cual se podría encontrar ese costo total. Bien. Me quedo pensando en el objetivo que persigue, que también es la creación de políticas públicas. En ese sentido, ¿ha habido contactos desde ministerios, desde instituciones del Estado con la universidad, más allá del insumo en sí mismo que presenta este informe, para trabajar un poco en conjunto? Bien. Primero que nada, esto es parte de un proyecto de investigación y desarrollo que financia la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y es un proyecto que aún no terminó. Digamos que es un insumo intermedio que a nosotros nos pareció interesante poder empezar a difundir para que tanto la opinión pública como tomadores de decisión y pensando también en este contexto particular de campaña electoral podría ser interesante para poner arriba de la mesa. El Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar que promueve esta propuesta está integrado, ¿sí?, desde su formación no solamente por distintos servicios de la Universidad de la República, sino por el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo también y el Ministerio de Salud Pública. Por ende, el contacto con estas instituciones es un contacto cotidiano y por distintos motivos, ¿sí?, por distintos proyectos de investigación. En ese sentido, este fue un primer paso. Nosotros el pasado 10 de septiembre hicimos la presentación de esta metodología y la idea es poder seguir difundiendo este informe a las instituciones en la medida que vayamos avanzando con el correr de los días. Y la última, si me permitís, sí, pero claro, no sé si eso lo estudiaron. ¿Habría disponibilidad de alimentos como para que todos los ciudadanos del país pudieran consumir esta canasta saludable? Bueno, como bien decían en algunas instancias, esto implica tomar como base los patrones de alimentación, pero además introducir modificaciones. Y eso implica, por ejemplo, en el caso de las frutas y verduras, pensar en una integración de una canasta básica alimentaria con enfoque nutricional de una cantidad muy superior a la que se consume actualmente. Eso tiene derivaciones en lo que nosotros llamamos la disponibilidad de los alimentos para los sistemas alimentarios, es decir, el pensar en generar que en las cadenas productivas o en la distribución tengamos presentes, ¿sí?, esas cantidades para nosotros poder ir al mercado, que es lo que usualmente hacemos como compradores, ¿sí?, y adquirir estos alimentos. Eso introduciría modificaciones y claramente en la medida que los uruguayos llevaran adelante hábitos que tendieran hacia una mayor demanda de, por ejemplo, de estas frutas y verduras, implicaría aumentar la disponibilidad, por supuesto. Bien, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con Gerardo Brunet, licenciado en Sociología, docente de la UDELAR.